En esta ocasión quiero compartir con ustedes un estudio y un análisis acerca de un tema el cual la Biblia denomina como el seno de Abraham. ¿A qué hacen alusión las escrituras sagradas cuando utilizan esta expresión, que también fue utilizada por nuestro Señor Jesucristo en una de sus narrativas, cuando Jesús habló acerca de la historia del rico y Lázaro, de la cual estaremos hablando más a profundidad en este tema? Bien, la expresión seno de Abraham aparece en la traducción griega de la Septuaginta como la expresión kolpos Abraham. La Septuaginta es una traducción que se hizo, una transliteración que se hizo del Antiguo Testamento hebreo al idioma griego. Kolpus Abraham en el griego, seno de Abraham en castellano. Esta expresión es una expresión simbólica que nace en el judaísmo, es propiamente de los judíos, en lo que se conoce como el periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario fue el lapso de tiempo que se dio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hubo un tiempo intermedio. En este tiempo intermedio obviamente se generaron otros escritos. De ahí también pues se dice que vienen muchos de los escritos que hoy se denominan como apócrifos. También se generaron muchas escrituras rabínicas, midrashicas, talmúdicas, etc. Y de allí viene esta expresión o este pensamiento de lo que conocemos como seno de Abraham. Y es una palabra que también se usa como sinónimo de paraíso. Y el seno de Abraham es el lugar a donde iban las almas de los justos luego de la muerte, entendiendo que en la muerte se produce una separación, porque la palabra muerte proviene del griego thanatos, la cual indica separación, es decir, nuestro espíritu y alma se separan de nuestro cuerpo, como dicen las escrituras, vuelve al polvo del cual fue tomado, y el alma, que es donde está el asiento de las emociones, donde está nuestra voluntad, donde está propiamente la personalidad del ser. Y esta era la que iba a ese lugar de reposo, lugar de descanso, que para el pensamiento judío era el lugar de la dicha, de la bienaventuranza, de la felicidad después de la muerte, en la vida del más allá. Cabe resaltar que Jesús como judío utiliza esta expresión en una de sus narrativas, que conocemos como la historia del rico y Lázaro, y esta la encontramos registrada en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, del versículo 19 al versículo 31, que no es una parábola, es una historia. ¿Por qué no es una parábola? Porque dentro de los principios de interpretación de las parábolas hay un principio que enseña que en las parábolas no se dan nombres propios, y aquí se utilizan nombres personales, y aunque propiamente no se utiliza el nombre del rico, se utiliza el nombre de Lázaro, que este Lázaro no era el Lázaro que nosotros conocemos, que era el amigo íntimo y personal de Jesús, hermano de María y de Marta. Este era otro Lázaro. Pero Jesús hace alusión al seno de Abraham, a este lugar, en la historia que él narra del rico y Lázaro. Y Jesús empieza la narrativa de esta historia con una expresión verbal. Dijo: había un hombre rico. Esta forma verbal, había, se conoce como la tercera persona del singular ello, ella o él, del pretérito perfecto de indicativo de haber o de haberse. Ahora, no soy un experto en la gramática ni pretendo serlo, porque sé que estos términos son confusos, pero lo que quiere decir esto es que la historia fue real, la historia realmente sucedió. Jesús está narrando una historia que aconteció. Cuando él utiliza esta forma verbal, había, es porque sucedió en algún momento determinado. Entonces leemos el texto nuevamente. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había, otra vez la forma verbal, también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Una vida totalmente miserable, una vida totalmente desdichada, un contraste entre lo que este hombre habría de disfrutar luego de su muerte a lo que vivió y pasó acá en la tierra, una vida de desdicha. Ahora, hay que entender de que esta es una historia judía dentro de un contexto histórico judío, porque tanto el rico como Lázaro eran judíos. ¿Cómo podemos entender esto? Porque en la misma historia
Se dice que el rico le dice a Abraham, padre Abraham, le llama padre. Por ende se entiende o se deduce por esta expresión que eran judíos, tanto como Lázaro, que estaba reposando al seno de Abraham. Y no como se dice por allí, de que supuestamente Jesús tomó esta historia de un relato antiguo egipcio y la formuló o la redactó al pensamiento judío. No creo eso. Yo creo que esto es una historia real que Jesús narró, que Jesús contó, porque fue algo que sucedió y que Jesús la toma como un ejemplo, obviamente para al final presentar una profunda verdad, porque así eran todas las enseñanzas de Jesús, tanto en las parábolas como en las historias que narraba. Entonces el texto sigue relatando y dice: llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Muy importante esta expresión, al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Ahora, si algo es cierto, es que la muerte está establecida para todos los hombres. Como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte no hace distinción de clase social, la muerte llega tanto al rico como al pobre. Y como dice Salomón, o dijo el sabio Salomón, tanto al rico como al pobre se lo comerán los gusanos. Y tal vez con un poco de suerte el rico, a causa de su fortuna, pueda vivir un poco más, algunos años más, pero de que la muerte le va a llegar, pues tarde o temprano le va a llegar. No hay dinero que pueda comprar esto. Ahora me llama la atención del texto que dice que cuando muere Lázaro, el pobre, vienen ángeles a su encuentro para llevarlo a este lugar, al seno de Abraham. Pero no se dice lo mismo del rico. Vienen como para transportar el alma en ese proceso de la muerte, que no sea tan traumática esta transición de la vida terrenal a la vida en el más allá. Entonces los ángeles se llevan el alma de Lázaro hasta el lugar, hasta el seno de Abraham. Luego el texto sigue diciendo: cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora, aquí, en el seno de Abraham, en el paraíso, en este lugar, él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además de esto, hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá para acá. Aquel respondió: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham les respondió: pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Aquel contestó: no lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Ahora, hay muchos puntos que tocar que son muy interesantes en lo que nos relata el texto. Pero hablando más propiamente de este lugar, de acuerdo a la cosmovisión judía, el seno de Abraham era el lugar de reposo, era un lugar de descanso, era un lugar de, como ya lo dijimos, de dicha, de bienaventuranza, de felicidad después de la muerte. Y es el contraste que vemos entre lo que el rico disfrutó en la tierra mientras él vivía de todas sus riquezas, de todos sus placeres, y nunca hizo uso de la misericordia de aquel hombre que se sentaba todos los días a la puerta de su casa a mendigar. Y luego en la vida, el más allá, que es la vida que realmente tiene trascendencia e importancia, porque después de que se cruza la línea delgada de la muerte, se sella el destino eterno de cada persona. Ahora Lázaro, en este lugar, en comparación cuando vivió en la tierra, que vivía en la miseria, vivía en la pobreza, en la desdicha,
Ahora disfruta de las riquezas eternas, de las riquezas incorruptibles y del descanso y el reposo eterno que nos brinda el Creador a todas las almas de los justos. Posteriormente, en el pensamiento teológico, esta expresión se utilizaba para hacer alusión a aquella porción del reino de los muertos donde aguardaban los santos del Antiguo Testamento que habían muerto, esperando a que Cristo los liberara después de efectuarse la redención y que los llevara hacia la bienaventuranza eterna. Ahora, la expresión seno es un símil que hace alusión a una costumbre oriental en la que los comensales en el banquete están reclinados de tal manera que la persona que queda a la derecha del anfitrión está tendido en su seno, y de allí la expresión seno de Abraham. Y así se nos indica que Lázaro, el pobre, al ocupar este lugar, está ocupando un lugar de honor en lo que se conoce como el banquete escatológico, donde Abraham, el patriarca, ejerce como anfitrión. Y al parecer esta expresión viene de la costumbre que tenía el Antiguo Testamento de utilizar las expresiones reunirse con los padres o dormir con los padres para hacer alusión a la muerte o al sepelio, de acuerdo a lo registrado en Génesis capítulo 25 versículo 8, y el texto dice: y Abraham llegó a vivir 175 años y murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Exhaló el espíritu y fue reunido a su pueblo. Y bueno, hasta acá con la enseñanza acerca del seno de Abraham. Es un tema bastante interesante que la Biblia nos enseña, y espero que haya sido de gran bendición, espero que haya edificado sus vidas, espero que también pues les sirva en su crecimiento acerca de la Biblia. Bueno, muchas bendiciones y nos encontramos en un próximo audio.